Vamos a otro tema, lo hemos estado comentando. El SERNAC, Servicio Nacional del Consumidor, y Conadecus llegaron a un acuerdo judicial con la cadena de supermercados SMU por la colusión de los pollos, lo que permitirá que un universo de alrededor de 188.000 personas que son beneficiarias de la pensión básica solidaria e invalidez reciban una compensación de alrededor de 13.000 pesos. Vamos a hablar de este tema, también la historia que tiene uno de los casos bullados de colusión en nuestro país. Para eso estamos en conversación con el director del Servicio Nacional del Consumidor, Andrés Herrera. Director, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, tal. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo se llega a este acuerdo? Ojo que es bueno también entrar a los detalles. Con SMU, estamos hablando de Unimark, Mayorista 10, Alvi, no así con las otras dos cadenas de supermercados que no se ha llegado a este tipo de acuerdo judicial por lo que fue la historia del caso Pollo, digamos, que ha tenido varias etapas. Así es. Recordemos que este caso Pollo se remonta al año 2015, cuando el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sanciona a las empresas proveedoras de carne de pollo fresca, a tres grandes cadenas de proveedoras de pollo, y posteriormente, a partir de ese hecho, inicia también una investigación, también la Fiscalía Nacional Económica, para determinar si había involucramiento por parte de cadenas de supermercados. Es por eso que... Perdón, y también, entre paréntesis, termina disolviendo una asociación gremial. Así es. Asociación de Productores Avícolas. Así es, con decisiones bastante contundentes por parte del tribunal. Y a partir de esta investigación que también realiza la Fiscalía Nacional Económica, formula un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Eso más o menos fue el año 2016. Y el año 2019 el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sanciona a las tres grandes cadenas de supermercados, Cencosud, Walmart y SMU, por su participación también en este esquema colusorio que había promovido estas empresas productoras de carne de pollo. Esto dentro del caso de colusión de pollos. Ahora, director, ¿cuál fue las prácticas contra la ley de competencia, de libre competencia, que incurrieron estas cadenas de supermercados? En este caso, de acuerdo al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, sentencia que está, por supuesto, ejecutoriada y también está validada por la Corte Suprema, ahí se estableció que estas empresas siguieron el patrón de conducta de las que les impusieron estas cadenas, digamos, productoras de pollo fresco, y de alguna manera no vendieron los productos conforme a la ley de la oferta y la demanda, sino que no podían rebajar los precios de lista que les proponían estas empresas, en este caso de productoras de pollo. Y por esa razón, precios mínimos de venta. Precios mínimos de venta que afectaron, por supuesto, a los consumidores, a muchos y a miles, cientos de miles de consumidores, por qué no decir millones, que consumimos pollo prácticamente cotidianamente. Ahora, ¿por qué son 188.000 los que van a recibir esta compensación? Habla un poquito del acuerdo, que fue una conversación de una negociación de bastante tiempo, años. De bastante tiempo, y aquí hay que recordar lo siguiente. Esto se remonta al periodo 2008-2011 en que se habría verificado esta colusión. Ya. Entonces, la primera dificultad que tuvimos es determinar el universo de personas que hayan sido afectadas por ese evento de colusión. No se podían encontrar las boletas entre 2008 y 2011. Por supuesto que no, y por lo mismo, dado que se trata de un producto de consumo habitual por las familias chilenas, uno podría presumir que todas las familias chilenas fuimos afectadas con la colusión por parte de los supermercados. Y por lo tanto, considerando que aquí había un determinado monto por conceptos de compensación al que arribamos, que corresponde más o menos al monto de la multa que le impuso el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a SMU, nos dispusimos con la empresa a definir cuál era el universo que más podía haberse sentido o percibido como afectado. Y aquí llegamos al universo de personas que son, por supuesto, hipervulnerables, que perciben la pensión básica solidaria de invalidez, que aproximadamente son 188.000 personas en el país, y que, por supuesto, fueron uno de los grupos más afectados también por la vulnerabilidad. Por la vulnerabilidad en el que se encontraban. Y por eso llegamos a este acuerdo con SMU, que estuvo disponible para avanzar en aquello, y llegar a este grupo más vulnerable, hipervulnerable, con un promedio más o menos de compensación que será de 13.600 pesos por cada uno de los consumidores, en este caso, que forman este grupo. ¿Ese monto puede ir variando? ¿De qué depende que varíe? Lo que pasa es que nosotros tuvimos a la vista el último informe respecto del universo de personas que tienen la pensión básica solidaria de invalidez más o menos a mediados de este año, y cuando se haga efectivo el pago, que debería ser
el primer semestre del próximo año, ahí podría variar el número, el universo de pensionados podría ser eventualmente un poco más, ¿Ya? Y el valor se va a distribuir también considerando el monto total que SMU está poniendo a disposición. Son más de, me falla la memoria, pero más de 2.000 millones de pesos, ¿no? 2.607 millones de pesos. Perfecto. En total. Eso es lo que tiene que entregar SMU. Así Por eso el monto puede variar si es que el universo de 188.000 crece. Es decir, no va a aumentar el monto que va a pagar SMU en este caso. El monto que va a pagar va a ser un monto único de 2.607 millones. Perfecto. Reajustados. Reajustado ya. Pero lo que va a variar es el monto efectivo final que se va a entregar a cada consumidor, porque el universo de personas beneficiarias de la pensión solidaria de invalidez puede variar, ya. Puede aumentar o eventualmente puede disminuir. Y conforme a eso se va a dividir el monto total que va a poner a disposición SMU por el universo total de beneficiarios. Hay una bolsa fija, digamos. Así es. Pero el universo de beneficiados por esta compensación y necesaria compensación puede ir cambiando, aumentando. Así es, así es. Esto para el primer semestre del próximo año. Debería ser a más tardar entre abril y mayo del próximo año el pago efectivo, porque lo que tiene que ocurrir es que SMU tiene que poner a disposición estos montos y el monto total y posteriormente a través del pago que se hace por el Instituto de Previsión Social realizar una glosa particular en la cuenta que le va a llegar directamente al bolsillo de todos los beneficiarios. ¿Eso quiere decir que el pago va a ser automático? Va a ser automático. Ya, no hay que postular. No hay que postular, no tiene que hacer, el beneficiario de esta pensión no tiene que hacer nada, va a recibir en una próxima oportunidad que vamos a comunicar con suficiente antelación cuándo va a recibir ese pago, para lo cual obviamente agradecemos también la disposición que ha tenido el IPS para proceder a este pago que va a ocurrir en esa fecha aproximadamente. Director, entendiendo el porqué, finalmente el grupo más vulnerable que se vio afectado por esta colusión de los pollos, del precio de los pollos, pero en esta arista podríamos decir que es de los supermercados. Así es. En la góndola, en el punto final de venta, no se pudo ampliar, digamos, porque obviamente sería un número bastante mayor. ¿En algún minuto se buscaron fórmulas, se negoció algún tipo de sistema para ir a otros grupos o finalmente se enfocó más bien la estrategia de aplicar justamente y poder llegar a una resolución? Estuvimos evaluando distintas opciones. Con la dificultad que comentaba usted al principio. Primero estuvimos evaluando distintas opciones, lo que sí evidentemente primero tuvimos que ponernos de acuerdo sobre la base de informes técnicos y distintas visiones de ambas partes de cuál era el monto a compensar y conforme a ese monto evaluamos distintas opciones. Ya. Pero ambas partes estuvimos muy de acuerdo en el sentido de privilegiar a un grupo de consumidores vulnerables, considerando que el monto total que se pone a disposición en términos de compensación hubiera sido muy menor si se distribuía entre todos los chilenos, evidentemente, que sufrimos las consecuencias de esta colusión y por lo tanto privilegiamos un grupo especialmente vulnerable. El valor social que tiene finalmente esta compensación es que salta a la vista, digamos. Hay que tenerlo desde esa consideración. Muchos que podrían decir, ¿por qué yo no? Bueno, ahí está la explicación y es bueno dejarla bastante claro. Director, ¿este acuerdo se le planteó también al resto de las cadenas? Cencosud, Walmart en este caso. Bueno, en verdad... o entraron a esta es una mediación finalmente, ¿no? Bueno, no, fue un acuerdo que ya judicial en el marco de una demanda que nosotros interpusimos en contra de las tres empresas. Hay que recordar que el Perdón, CERNAC, no es mediación en ningún caso. No, el CERNAC demandó a Walmart, Cencosud y SMU ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia entre los años 2020 y 2021. Ahora bien, la que se manifestó una voluntad seria en avanzar en un acuerdo fue SMU. En el caso de otra de las compañías como Walmart hemos tenido algunas conversaciones, no ha prosperado, y en el caso de Cencosud no hemos avanzado. Esto porque han constatado de que no consideran que haya tenido responsabilidad en una eventual concertación de precios. Eso lo que pasa es que la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia fue confirmada por la Suprema aumentó las multas impuestas y por lo tanto ese hecho respecto de la colusión es un hecho que está acreditado judicialmente. Tanto así, el daño producido a los consumidores también está contenido en los razonamientos del fallo. Por lo tanto, no es un hecho discutible la circunstancia de que se haya producido daño. Lo que nosotros estamos haciendo en estas demandas es tratar de efectivamente ponderar cuál es el daño efectivo que cada una de las empresas produjo a los consumidores. Y ahí hay distintas visiones respecto de cuál es la cuantía o el alcance de ese daño. Y también, obviamente, nosotros tenemos que ser capaces de acreditar ese daño concretamente ante el tribunal. En este caso,
avanzamos con SMU, Con uno. pero siguen las demandas su curso en contra de Walmart y Cencosud. Pero del resto de las cadenas, claro, aquí la diferencia es en términos del efecto, la cuantía y finalmente cuánto tendrían, para hacerlo súper en simple, cuánto tendrían que pagar en compensación. Ese ha sido el punto que mantiene las conversaciones entre el CERNAC y Cencosud y Walmart en este caso. Sí, a pesar de que con Cencosud no hemos tenido, la verdad, conversaciones respecto a esta materia, más bien con Walmart, pero eso fue una decisión que la propia empresa decidió no proseguir las conversaciones con nosotros. Lo que está claro es que desde el punto de vista de las responsabilidades fijadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y por la propia Corte Suprema, hay una cierta escala de responsabilidad en donde se le impuso una mayor multa a Cencosud, luego vino Walmart y al final SMU. Por lo tanto, hay una responsabilidad también mayor en esta colusión por parte de dos grandes cadenas que están fuera de este acuerdo, y nosotros esperamos que pudiéramos alcanzar un eventual acuerdo que beneficie más rápidamente a los consumidores considerando este contexto. Ya el precedente de este acuerdo con SMU es muy importante. Marca un precedente. Marca un precedente que también fue aprobado este acuerdo por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, lo que hace... Eso es importante. El acuerdo entre las partes, en este caso el CERNAC con la empresa o la controladora, voy a poner el caso de SMU, tiene que ser visado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ya lo sometimos a la aprobación del tribunal y el 13 de noviembre pasado el tribunal accedió a aprobar el acuerdo y también la modalidad de pago y también el universo al que se apunta con esta solución, también el tribunal lo validó como un criterio de eficacia para que la compensación efectivamente llegue a un universo de consumidores más vulnerables. Y por lo tanto, todo este esquema fue propuesto al tribunal y el tribunal lo aprobó. Uno recuerda otros casos con similares características, pero finalmente son distintos, hay que decirlo. Por ejemplo, recordando lo que fue la colusión del papel tissue o el papel confort, como se conoció en su minuto, también se llegó a un sistema bien inédito, también era inédito la colusión en sí, hay que decirlo, y eso es lo lamentable, de compensación. Siguiendo de alguna manera este tipo de sistema. Ojalá que no haya más colusiones, pero lamentablemente en la vida uno siempre aspira más. Esto va marcando un sistema, una lógica para cuando se ocurran este tipo de atentados contra la libre competencia, se definan con toda la institucionalidad presente, evidentemente, ¿se pueda compensar a los clientes? Por supuesto que sí. Se ha ido mejorando porque es bien difícil abordar cuando hay públicos masivos entre medios. Así es. Bueno, tuvimos esa dificultad cuando nos sentamos a conversar particularmente con CMPC, este acuerdo que benefició a todos los habitantes del país, chilenos y extranjeros mayores de 18 años. En este caso, pudimos llegar a todo ese universo porque el monto a compensar fue de 150 millones de dólares. Por lo tanto, en ese caso se logró llegar a todos aquellos que potencialmente habíamos sido afectados con la colusión. En este tipo de situaciones, cuando los efectos de los actos colusivos son mucho más concretos o específicos, tanto en el tiempo como en el alcance, tenemos que buscar fórmulas innovativas para efectos de dar a un público que efectivamente sea más vulnerable. De todas maneras, creemos que ese ejemplo de CMPC, como este ejemplo de un acuerdo, es una experiencia muy valiosa que también ponemos a disposición del país. También llamamos a las empresas efectivamente a alcanzar este tipo de acuerdos rápidos, porque ahí efectivamente hay se manifiesta la voluntad de las empresas de llegar a un acuerdo. Ahora, esto con la legislación antigua, lo voy a poner en ese término, porque hay nuevas normas que sancionan de manera bastante más fuerte los actos colusivos. ¿Es así? Así es, bueno, se ha reforzado toda la normativa anticompetitiva, también ahora tenemos la nueva entrada en vigencia del Estatuto de Delitos Económicos y también Ambientales, que por supuesto pone foco en esto, pero todo lo que tiene que ver con las consecuencias patrimoniales a los consumidores de estos actos colusivos. La compensación va por otro lado. La compensación va por otro lado y el CERNAC siempre va a estar presente ahí. Hay varias demandas que el CERNAC ha interpuesto por estos temas y nos interesa avanzar, por supuesto, en eso. Aprovecho de ligar eso de avanzar. ¿Está contemplado también en el proyecto de reforma al Servicio Nacional del Consumidor fórmulas o mayor músculo para lo que puede ser eventuales compensaciones en estos casos?
No, en lo que tiene que ver con los casos colectivos, Sí. sea en sede civil o ante el Tribunal Con de las Defensa demandas de la Competencia, no, eso queda más o menos idéntico. Evidentemente tenemos que reforzar todas nuestras investigaciones, toda la generación de estudios que den cuenta de cuál es el monto de los daños en este tipo de actos colusorios que son bastante difíciles, digamos, de cuantificar. Pero el proyecto del CERNAC va fundamentalmente por los casos individuales de afectación de los intereses individuales de los consumidores, que son los casos más cotidianos. Estos son casos que afectan a la gran mayoría de los chilenos. Andrés Herrera, director nacional del CERNAC, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Nicolás. Muy bien, hasta luego. Hacemos una pausa.